Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el lugar del mundo en el cual me estén escuchando. Para mí es un enorme placer estar acá con ustedes. El objetivo de estos videos, o mejor dicho, de estas clases, tiene como propósito explicar una parte de nuestra historia patria que fue fundamental y que es para decir o entender qué significa ser venezolano. Estamos hablando de la independencia de Venezuela. Vamos a explicar todo lo que pasó antes, durante y después. Partiremos con la premisa de saber qué es la historia y para qué nos es útil. Hablaremos de historia de España, nos enfocaremos en las causas directas e indirectas que llevarían a la independencia. ¿Qué fue del 19 de abril de 1810? ¿Qué era el 5 de julio de 1811? ¿Cuál fue la fecha exacta que se declaró la independencia? ¿Qué es la Primera República? ¿La Segunda? ¿La Tercera? ¿Qué es la Gran Colombia? ¿Qué es la Campaña Admirable? ¿Acaso Miranda traicionó a Bolívar o fue Páez? Y hablando de Páez, ¿quién fue Simón Bolívar? ¿Quién fue Francisco de Miranda? ¿Quién fue José Antonio Páez? ¿Quién fue Juan Germán Rocio y otros personajes que dieron importancia en la independencia? Hablaremos de las consecuencias que va a traer la independencia para la creación del Estado venezolano que hoy conocemos, el moderno. Y explicaremos, en base a un rigor histórico, lo más cercano posible, por supuesto, junto con un método pedagógico que sea sencillo, jovial y ameno para que todos lo puedan entender. ¿Quieres saber más de esto? Acompáñame a descubrir la historia de la independencia de Venezuela. Vamos para allá. Curso Historia de la Independencia de Venezuela. Primera parte. Venezuela como provincia ultramarina de España. Muy bien, ya estamos por acá. Como les decía, vamos a explicar la historia de Venezuela, pero para poder explicarla, y esto nos va, de una vez hago la aclaración, va a llevar algo de tiempo. No sé cuántas clases vamos a hacer sobre el tema, pero estoy seguro que serán algunas, ¿sí? Espero que este contenido no solamente sea para estudiantes, sino para todo público. Y refiriéndome a estudiantes, sé que hay algunos videos o algún video que han colocado en sus aulas de clase. A mí me enorgullece bastante, la verdad, que ustedes puedan ver alguna clase mía, ¿no? Grabada en aula de clase. De verdad que eso me enorgullece bastante. Y la idea es eso, la idea es promocionar el estudio de la historia a pesar de que no estoy con estudiantes, no estoy con ustedes. Y siempre recuerden, va dirigido este mensaje para ustedes, siempre estoy acá, para todo lo que necesiten. Y de hecho, uno de los objetivos principales que tiene estas clases es para proporcionarles un contenido útil a ustedes, muchachos. Así que espero que les guste. Y al público general, espero que también les guste. Vamos a explicar entonces por el comienzo. Y por el comienzo debemos hablar sobre qué es la historia, ¿sí? La historia, muchachos, la historia básicamente es un convenio de acciones humanas, ¿sí? Son las acciones humanas que pasan en el tiempo. Toda acción humana es una historia. Toda acción que se grabe, un investigador lo puede analizar, lo puede ver, lo puede darle sentido, ¿no? De qué fue lo que pasó. La historia fundamentalmente es una lección, muchachos. La historia nos ayuda a entender qué cosas pasaron en el pasado, valga decir, valga la redundancia, para entender nuestro presente y proyectarnos hacia un futuro. La historia debe ser útil y para eso vamos a responder la segunda pregunta, ¿por qué la historia es útil? Porque nos ayuda a no volver a cometer los mismos errores y a mejorar lo que fue correcto o los aciertos que se tuvieron en el pasado, en las sociedades, como individuo y como comunidad. ¿Sí? Para eso es la historia, para una guía, para que sea una especie de guía, una especie de faro de luz que nos ilumine en momentos oscuros y no tan oscuros, porque siempre va a ser una lección para nosotros. Y siempre debemos tomarla como un aprendizaje sobre nuestra vida. Y vamos a partir por allí, ¿no? La historia es una lección. Siempre es curioso de que cuando uno habla de historia, siempre está la típica frase de que si la historia se repite, que si la historia está en constante repetición.
Y yo quise colocar este ejemplo para ilustrar mejor esta afirmación. La historia se repite. Yo me he encontrado con personas, instituciones que afirman, o corrientes de pensamiento que afirman que la historia se repite. Vamos a colocar el ejemplo de Spider-Man, por ejemplo. Aquí está. El Spider-Man de Tobey Maguire se va a ver involucrado en salvar a Mary Jane, al igual que el Spider-Man de Andrew Garfield y el Spider-Man de Tom Holland. Los tres Spider-Man van a salvar a Mary Jane. Pero yo pregunto, ¿acaso eran las mismas Mary Janes? ¿Acaso tenían las mismas características? ¿Eran los mismos Spider-Man exactamente? ¿Son Spider-Man? Sí, pero ¿son exactamente iguales? No. Entonces podemos afirmar de que la historia no se repite. Lo que se repiten son patrones. Patrones que se repiten, sí, como la religión, la guerra, el enamorarse, ¿sí? Existen cuestiones, la cultura en algunas sociedades, el concepto de Estado, de gobierno, de territorio quizás. Existen concepciones que sí se repiten, que forman parte de la sociedad evolutiva del ser humano, que siempre han estado allí en nuestra historia, desde la edad antigua hasta nuestros presentes, incluso antes, cuando éramos primitivos. Entonces, ¿se repite exactamente los Spider-Man? No, pero se repiten patrones, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro sobre la historia de, de general, si la historia se repite o no. Y debemos decir de que el primero que fundamenta esto, de dónde viene esa frase de que la historia se repite, va a ser Karl Marx. Karl Marx va a crear la ideología marxista, que va a ser el inicio de lo que nosotros llamamos en la modernidad como el comunismo y socialismo. Para Marx, la historia es una repetición constante. Él define de que existen unas tesis, ¿sí? Unas corrientes económicas que moldean la historia, que van a ser sustituidas en una lucha constante con otras tesis, pero estas las llaman las antítesis, como por ejemplo, él destaca mucho el tema de que en la edad antigua el modelo económico que se manejaba era el esclavismo. La economía se producía a través de los esclavos, de la producción, mantenimiento de esclavos. Él dice que eso lo va a sustituir, es decir, va a llegar una antítesis. La tesis sería el esclavismo y la antítesis es el feudalismo en la Edad Media cuando cae Roma. El feudalismo es un sistema diferente, un sistema donde hay un señor feudal que controla unas tierras y le deja a unos siervos, a unos súbditos, un pedazo de esas tierras y se vuelven vasallos. Y controla, ¿no? El modelo económico es en base a la tierra, no esclavos. Luego esta antítesis se va a transformar en la tesis y luego vendrá otra antítesis, como fue el mercantilismo, para volverse antítesis, destruir a la tesis, y luego el capitalismo se volvería antítesis y después el capitalismo tesis y llegaría a una antítesis que Karl Marx llama comunismo. Y para Marx este es el final de la historia, ¿sí? Eh, Habla de modelos económicos, que la historia se repite, que por ejemplo, eh, Alejandro Magno es una copia de Aquiles. Julio César es una copia de Alejandro Magno. Napoleón es una copia de Julio César. Simón Bolívar es una copia de Napoleón. Y en todo caso, la original o la más cierta sería Aquiles, que es como el primer hombre guerrero, valiente, heroico, con síntomas de deidad, ¿sí? Y que el resto de estos personajes que nombramos antes van a tratar de repetir en todo caso al final a este principio, siempre con una constante repetición, ¿sí? De ahí viene el concepto de esto de que la historia se repite. Yo ya expliqué que no se repite como tal. Alejandro Magno no era el mismo que Aquiles, Julio César no era el mismo que Aquiles, Napoleón tampoco, ni Simón Bolívar. No existen iguales, las personas son diferentes. ¿Que existen patrones? Sí. Los seres humanos todos los días, en su gran mayoría, espero, se cepillan los dientes, por ejemplo, pero no con el mismo diente, ¿sí? Con el mismo diente, con el mismo cepillo de dientes. Entonces, hay que tener cuidado con eso, sobre este tema. También me he encontrado, y ya refiriéndonos un poco a la historia de la independencia de Venezuela, la historia en Venezuela en general, que
la historia es determinista, ¿sí? Que existe una serie de hombres y mujeres que determinan la historia, que si nos comportamos de cierta manera ya la historia está determinada. Por ejemplo, Laureano Vallenilla Lanz hablaba del cacique, de que en la historia de Venezuela siempre ha existido un cacique que controle a una sociedad, a unos indios, y que esta sociedad no puede tener democracia, no puede tener república, porque es un concepto que no es de Venezuela, es fuera de Venezuela. Está haciendo referencia a Europa, que ahí viene la república, la democracia, etcétera, y que no se puede hacer aquí porque aquí lo que falta es un cacique. El Laureano habla de que a lo largo de la historia y sobre todo en la independencia van a aparecer, y eso lo hablaremos mucho más adelante, personajes: Simón Bolívar, Páez, Miranda, etcétera, Boves, etcétera, que forman la figura de un cacique, de un caudillo, también podemos decirlo así. Ya lo explicaremos más adelante. Y que entonces Laureano habla de que siempre va a ser así. Siempre va a existir la necesidad de que exista un líder que salve todo. Que sea el vengador. Que sea el que controle a la sociedad, o que le den el poder, la sociedad le dé el poder a este, y que es una cosa necesaria y que la sociedad está acostumbrada por diferentes circunstancias geográficas, biológicas, económicas, etcétera. Yo no voy a decir de que esto es verdad, no lo voy a decir. Que hay patrones que se repiten, volvemos otra vez lo mismo, sí. Como por ejemplo, existen líderes políticos, y no voy a nombrar, que el venezolano, relativamente hace poco tiempo, ha mirado como líder, como lideresa, vamos a dejarlo ahí, no quiero nombrar, como lideresa, y que esa persona va a resolver todos los problemas que tenemos. Pero no existen líderes, sino uno solo, una sola cara. De algo se puede sacar de ello. Pero ¿está determinado a que sea así? No. Porque la historia, muchachos y muchachas, o en general, la historia, más allá de esto de ser determinada, la historia realmente es una cuestión del azar. Que sí es cierto de que existen la voluntad humana dentro de los hechos para que se lleven a cabo estas acciones, estos acontecimientos, pero siempre juega un poco el azar. Hay circunstancias que no se controlan para que los sucesos den cabida como tal a que pase lo que pase, a que suceda lo que suceda, a que pase, por ejemplo, la independencia. Existen factores y voluntad humana que tiene intereses para que surjan estos procesos. Entonces eso hay que dejarlo muy claro, incluso en nuestra vida. O sea, si yo quiero seguir durmiendo, simplemente mi voluntad humana me dice que me cuesta dormir y ya está. Ahora, si yo tengo una voluntad humana de levantarme y hacer la cama, e ir al gimnasio y comer y tener vida, yo lo hago porque tengo una voluntad en base a unos intereses. Y eso le pasa también a la sociedad, en cierto modo. Entonces ahí está Pedro Manuel Arcaya, también otro pensador venezolano que habla de esto del determinismo. También lo quise agregar aquí. Ya revisados estas dos posturas sobre qué es la historia se repite, ya sabemos que no, la historia es determinada, sabemos que no. Lo que nosotros vamos a tratar de explicar en estas clases va a ser la postura que maneja Juan Germán Carrera Damos, quizás uno de los historiadores más importantes o más interesantes que ha tenido la historia de Venezuela. Él habla de la continuidad y ruptura. Él dice de que producto de este azar, como hemos hablado, van a haber unas líneas, ¿sí? Unas líneas que, que se van a romper, producto de unos sucesos que van a pasar antes de ese rompimiento muy rápidamente, muy seguido. Por ejemplo, la independencia de Venezuela. Volviendo al caso de la independencia, bueno, para que suceda la independencia, van a pasar en una brevedad de tiempo antes de la independencia, antes de las fechas cúlmines, sucesos muy rápidamente, directos e indirectos, causas, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y boom, se rompe esa etapa, que era la etapa colonial, y surge la etapa republicana, que comienza con la independencia, ¿sí? Se le llama así. Al igual como lo podemos catalogar, como por ejemplo, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Es decir, existen procesos, causas, que rompen y que dicen, bueno, ya no estamos en la antigua, ahora estamos en la edad media. Claro, desde el punto de vista de nosotros que estamos en el 2025. Esas personas no sabían que estaban en la antigua ni en la edad media. Pero el estudio de la historia requiere entender estos procesos de continuidad y ruptura, que siempre van a existir. Siempre van y vienen, van y vienen. Como dijimos, tiene que ver con el azar y la voluntad humana.
Una vez dicho eso, vamos a empezar ahora sí con el título de nuestra primera clase. Ni leyenda negra ni leyenda dorada. Venezuela como provincia de ultramar de España. Vamos a hablar de Venezuela, sí, pero antes tenemos que hablar de una cosa importantísima. ¿De dónde venimos? ¿De dónde es ser eso de venezolano? Bueno, eso, ¿quién fue el que nos conquistó a nosotros? O bueno, vamos a decirlo así, ¿quién fue el que llegó acá, se combinó, conquistó, invadió, llámese como se llame? España. España fue la que conquistó, la que invadió, como se llame. Pero España hay que verla, ¿sí? España hay que verla. Y es importante. Y la historia del proceso de colonización no es tan sencillo como decir que España era lo más malo de lo malo, que España vino aquí, saqueó, acabó, destruyó absolutamente todo, no dejó nada. Hubo una matanza contra los indígenas, quitaron la religión de los indígenas, quitaron la cultura de los indígenas, pobrecitos los indígenas que ellos no tenían nada que ver y que de repente llegaron estos malvados españoles, la quinta esencia de la maldad de los indígenas son la quinta esencia de la bondad y que pobrecitos los indígenas y la cosa no es tan así, por eso yo coloco aquí ni leyenda negra ni leyenda dorada. ¿Y por qué leyenda negra? Por lo que estoy diciendo. ¿Y por qué coloco ni leyenda dorada? Porque también está el dicho, la mentira de que los españoles eran los más buenos de los buenos, que llegaron acá a dar cultura, a dar civilización, no hicieron daño ni a una sola persona, fueron lo mejor de lo mejor. Y bueno, tampoco fue así, también existieron abusos, también existieron cuestiones que obviamente, como todo, el ser humano no es ni blanco ni bueno. El ser humano hace cosas y en esas cosas pues hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Claro, uno siempre le da el tinte de bueno y malo en base a lo que uno piensa, ¿no? Pero hay matices, hay muchos grises en el medio del blanco y el negro. Y yo creo que es una de las lecciones que tenemos que aprender. Existen los matices, ¿sí? Y debemos entender un poco el proceso para entender precisamente estos matices. Oh, Simón Bolívar, Simón Bolívar. ¿Y por qué yo lo coloco en un principio? ¿Por qué yo coloco a Simón Bolívar en esta primera parte? O sea, si se supone que no íbamos a decir que, o bueno, mejor dicho, que íbamos a hablar primero de antes de lo que pasó de Venezuela, antes de la historia de la independencia, vamos a hablar un poco de España, ¿no? Bueno, es necesario hablar de Bolívar para entender una cosa, porque la independencia tiene esta idea de que Bolívar y otros próceres son los dioses del panteón griego, son los dioses, la segunda religión, no se puede hablar mal de ellos son unos santos. Y a pesar de que, como estamos diciendo, la historia se hacen cosas buenas, también se hacen cosas malas. Y los personajes, los individuos, o como se quiera llamar, también tienen estas dos particularidades, buenas y malas. Entonces, eh, para reflejar un poco lo que el mismo Bolívar pensaba de eso de idolatrar a dioses, vamos a leer una carta que José Joaquín de Olmedo le va a enviar a Bolívar. Le va a enviar a Bolívar. eh, no vamos a analizar la carta que le envía, sino vamos a analizar la respuesta que le da Bolívar. En esta carta que le envía José Joaquín de Olmedo, le va a escribir una poesía. Y bueno, le va a decir, es la exageración, es la décima potencia de la genuflexión, de la adulación extrema hacia una persona. ¡Wow! Hay un término que se usa mucho, que yo no voy a decir eso, pero voy a decir otro que es parecido, que es alarmecate. ¡Wow! 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 Impresionante. Eh, Simón Bolívar le va a contestar ante esta adulación extrema y le dice lo siguiente. Cusco, 27 de junio de 1825. Señor José Joaquín Olmedo, querido amigo, hace muy pocos días que recibí en el camino dos cartas de usted y un poema. Las cartas son de un político y un poeta, pero el poema es de un Apolo. Todos los calores de la zona tórrida, todos los fuegos de Junín y Ayacucho, todos los rayos del padre de Manocapán, no han producido jamás una inflamación más intensa en la mente de un mortal. Usted dispara donde no se ha disparado un tiro. Usted abraza la tierra con las ascuas del eje y de las ruedas de un carro de Aquiles que no rodó, jamás en Junín. Usted se hace dueño de todos los personajes. De mi forma un Júpiter,
De Sucre un Marte, de la mar un Agamenón y un Menelao, de Córdoba un Aquiles, de Necochea un Patroclo y un Ajax, de Miller un Diomedes y de Lara un Ulises. Todos tenemos nuestra sombra divina o heroica que nos cubre con sus alas de protección como ángeles guardianes. Usted nos hace a su modo poético y fantástico. Y para continuar en el país de la poesía, la ficción de la fábula, usted nos eleva con su deidad mentirosa, como la águila de Júpiter levantando a los cielos a la tortuga para dejarla caer sobre una roca que le rompiese sus miembros rastreros. Usted, pues, nos ha sublimado tanto que nos ha precipitado al abismo de la nada, cubriéndose con una inmensidad de luces el pálido resplandor de nuestras opacas virtudes. Así, amigo mío, usted nos ha pulverizado con los rayos de su Júpiter, con la espada de su Marte, con el centro de su Agamenón, con la lanza de su Aquiles y con la sabiduría de su Ulises. Si yo no fuese tan bueno y usted no fuese tan poeta, me avanzaría a creer que usted había querido hacer una parodia de la Ilíada de los héroes de nuestra pobre farsa. Mas no, no lo creo. Usted es poeta y sabe bien, tanto como Bonaparte, que del heroico a lo ridículo no hay más que un paso y que Manolo y el Cid son hermanos, aunque hijos de distintos padres. Un americano leerá el poema de usted como un canto de Homero y un español lo leerá como un canto de Facistol de Bullió. Fíjense lo que dice Bolívar. O sea, el mismo Bolívar lo aclara, ¿ok? No es necesario tantas explicaciones. No me adules, que yo no soy un dios, ni mis comandantes, ni mis generales, ni estos personajes de militares somos dioses, somos seres humanos y no es necesario que nos aludes tanto. Es curioso porque hoy en día, como habíamos mencionado en un principio, a Bolívar se le tiene como una segunda religión. Y hablar mal de Bolívar es como hablar mal de Dios, para hacer una especie de comparación católica, ¿sí? Y realmente no, las cosas hay que tenerlas un poco en su contexto. Y de eso se trata estas clases. Entonces vamos a empezar de buenas entonces con qué era la historia de España. No podemos hablar de Venezuela sin nosotros reconocer de dónde viene eso de ser venezolano y quizás explicando un poco la historia de España podemos darnos cuenta de algunas cosas. Lo primero que tenemos que decir es que España en la Edad Antigua, recordemos que la Edad Antigua es desde el 10.000 a.C., la invención de la escritura aproximadamente hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. España se encuentra ubicada en una zona geográfica llamada la Península Ibérica. Nunca se les olvide esto. En la antigua, hace tiempo, antes de la conquista de Roma y otros pueblos que ya hablaremos, eh, España, lo que conocemos como España, eran un montón de pueblos que estaban atomizados, que estaban separados y que no se reconocían como una sola nación. Habían tártaros, vascones, bretones, baleares, habían un montón de pueblos, ¿sí? Edetanos, lusitanos, asturianos, cántabros. Habían un montón de pueblos que cada uno era independiente, unos de sí. No los unía nada. Entonces esto es importante, no había una unión, eso de ser español no existía. ¿Qué va a pasar? Resulta que en un primer momento eh, Cartago va a invadir o conquistar una zona de esta península y se va a establecer y Cartago incluso va a ser enemiga de Roma. Roma va finalmente después de las guerras púnicas, guerras contra Cartago, 3 guerras, va a acabar con Cartago para tener control del Mediterráneo y va a anexar Roma toda esta península y la va a separar la va a convertir con un nombre que se va a llamar la provincia de Hispania y luego la va a colocar como Hispania Superior, Hispania Interior. Y Roma va a tener el control o el predominio de esta zona. De hecho, van a ver, si no estoy mal, Adriano y Trajano son 2 emperadores que vienen de la península ibérica y van a formar parte del Imperio Romano mucho más adelante. Por supuesto, esto no es un curso de Roma, pero es importante entender que Roma va a tener este control y Roma pues
Es interesante porque Roma en esta conquista que le va a durar muchísimo tiempo, no es una conquista sencilla porque tiene que ir pueblo por pueblo, tiene que ir zona por zona. No es como acabar con un solo ejército y ya me hago con todo este pedazo de territorio. No, es ir una guerra de guerrillas inclusive, lo que proponen los pueblos que habitan aquí ante la invasión de Roma. Y por ejemplo la batalla existen unas escaramuzas, unas batallas que como la batalla de Sagunto, que va a reflejar precisamente esta guerra de guerrillas, de acosar a Roma, de no enfrentarla en un campo abierto, sino esconderse en los ríos, esconderse en los árboles, utilizar tácticas muy poco caballerosas, vamos a decirlo de esa manera, pero daban resultados, ¿sí? Y en la guerra, pues, en la guerra, como hay un dicho, a veces se vale todo, y así pasaba. Más adelante, ya cuando se forma el Imperio Romano, cuando existe una consolidación del Imperio Romano, recordemos que el final de Roma, después de varias causas económicas, sociales, internas, van a haber unas causas externas, que es lo que nos compete hablar. Van a existir unas invasiones bárbaras y van a haber unos pueblos como vándalos, godos, astrogodos, hunos, francos, sajones, jutos, anglos, en fin, un montón de pueblos que van a invadir lo que era el Imperio Romano, más específicamente el Imperio Romano Occidente, como se muestra en este mapa. Recordemos que se va a dividir el imperio, va a llegar un momento que se va a dividir, producto de estas crisis, se va a dividir el imperio, el imperio en dos, Occidente y Oriente, como para medio tener algún tipo de estabilidad. Finalmente el imperio Occidente va a caer. El imperio Oriente va a continuar inclusive 1000 años después, va a caer en 1453 y eso es otro tema, quizás hablaremos un poco más adelante, pero el Imperio Romano va a caer, de Occidente va a caer, y en esa zona donde está la península ibérica, si ustedes se fijan, no sé si el mouse se ve, los visigodos, ¿sí? Que venían de las estepas de lo que conocemos como Hungría, o los Balcanes, la zona de más arriba de los Balcanes, mejor dicho, las estepas, van a invadir y van a llegar y van a ubicarse, van a sentarse en la península ibérica. Y este nombre, Alarico I, yo lo quise colocar porque es uno de los reyes de estas tribus godas, visigodos, godos. Ellos tienen un mismo origen en común, que son los godos, que va a invadir Roma, ¿sí? Pero el punto que los que nos interesan a nosotros, los visigodos, van a invadir la península ibérica. Y se va a formar el reino de los visigodos. Un reino que va a adquirir las costumbres romanas, entre esas el catolicismo, y va a tratar de formar una unión. Pero como Roma lo era todo, Roma era una civilización muy importante, los visigodos van a tomar mucho de la parte jurídica, de la parte eclesiástica, de la parte política, económica que tenían los romanos y las va a adaptar a sus propias costumbres en base a ese territorio donde se están estableciendo. Y se crea el reino de los visigodos y ellos van a durar allí. Van a existir un montón de reinos visigodos después de la caída de Roma en este periodo. Un montón, un montón, un montón. Lo importante y lo que nos debemos tener en consideración es que en este reino va a llegar un momento que va a pasar lo siguiente. Que hablaremos de los últimos reyes visigodos, que son dos, Wititza y Don Rodrigo. Resulta que Wititza estaba, cuando muere ese rey, sus hijos quieren heredar el trono, pero vamos a decir que Rodrigo, una especie de mano derecha apoyada con unos nobles, que era de Wititza, va a tomar el poder. Y estos hijos de Wititza van a buscar apoyo extranjero, porque no tenían soldados ni armas, para acabar con Don Rodrigo. Y los hijos de Wititza no se le ocurre la mejor idea de pedir ayuda a los musulmanes, los árabes, al otro lado del estrecho de Gibraltar, este estrecho que está aquí, Gibraltar, aquí en el mouse, del mar Mediterráneo. Tarik va a ser llamado por los hijos de Wititza para invadir la península ibérica, para volver otra vez a darles el legítimo poder que ellos merecen. Resultado, Tarik invade y en ese supuesto acuerdo, en un primer momento que era que Tarik saqueaba, agarraba lo que él quería y se iba, Tarik no va a hacer caso. Se queda para sí mismo al imperio. Al imperio, perdón, se queda para sí mismo al reino visigodo e invade absolutamente toda la península ibérica. Y la única forma de que va a ser detenido en la península ibérica es acá, si está el mouse, en la batalla de Covadonga,
esta batalla, batalla de Covadonga, donde resulta que este lugar era unas montañas, muy accidentado. De hecho, hoy en día sigue siendo así, muy accidentado. Y Tarik no va a poder invadir esta, esta zona. Y como son montañas infértiles y de poco valor, Tarik decide no invadir eso, dejar ahí quieto eso y seguir hacia el norte, hacia Francia, lo que hoy conocemos como Francia. Y en la batalla de Poitiers, donde está Carlos Martel, eh, padre de Carlomagno, o bueno, mejor padre no, sería abuelo de Carlomagno, el padre es Pepino, padre de Carlomagno, uno de los reyes más poderosos que iba a tener la Edad Media. Sí, ya estamos en un periodo ya no es Edad Antigua, sino Edad Media. En esta batalla va a detener el avance de los musulmanes. Imagínense qué hubiera pasado si los musulmanes hubieran sido ganadores. Quizás nosotros estuviéramos hablando árabe. Buena pregunta. El punto es que los musulmanes van a ser detenidos y en esta zona que yo les había dicho al principio, donde están este pequeño pedazo donde aguantaron después de la batalla de Covadonga, los reinos cristianos, liderados por la mítica figura de Don Pelayo, que se me olvidó decir, Don Pelayo, que es muy mítico, una figura legendaria inclusive para los mismos españoles, van a empezar poco a poco en un proceso de recuperar esa tierra que se perdió, ¿sí? Y se van a empezar a fundar reinos cristianos, a avanzar, y poco a poco van a ir haciendo, retrocediendo, provocando el retroceso, mejor dicho, de estos musulmanes hacia el final, para que sean expulsados, para que ya no estén allí. Y esto va a durar un proceso de aproximadamente unos 1000 años. Bueno, 1000 años no, 800, perdón. Más o menos unos 800 años, del 711 hasta el 1492. Los cristianos van a ir agarrando terreno, 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 hasta que, vamos a lo importante, Isabel I la Católica y Fernando II de Aragón, que tienen dos reinos, el reino de Castilla y el reino de Aragón. Ellos son primos, ellos son de la casa de los Trastámara, ellos se casan y ellos unen fuerzas para quitar, acabar, destruir el último reino musulmán, que era el reino nazarí de Granada. Y en esta pintura se ve precisamente que cumplen el objetivo. Aquí, a mano izquierda, en la parte izquierda está Boabdil, el sultán musulmán de Granada. Y aquí están los reyes católicos recibiéndolo porque él les va a entregar las llaves de la ciudad. Es un acto simbólico, vamos a decirlo de esa manera. Una pintura bellísima que no podía dejar de compartirles. Un dato curioso o algo curioso es que Boabdil, cuando sale después de este encuentro, se va llorando y su madre le dice: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. ¡Wow! Yo, si hubiese sido Tarik, caigo en una depresión bastante importante después de que mi madre me hubiera dicho esa frase. El punto es que los reyes católicos ya conquistaron esta zona. ¿Y por qué es importante esta conquista? Porque, y una de las cosas que poco se habla, es que Cristóbal Colón, antes de esta conquista, ya estaba por ahí. Ya estaba merodeando, tratando de buscar apoyos. ¿Apoyos para qué? Antes de meternos con eso hay que hablar de que Cristóbal Colón era un navegante. Un navegante marítimo que hoy en día no se sabe muy bien de dónde viene. Hay algunos que dicen, y de hecho es lo oficial, que él era genovés. Lo que pasa es que las cartas que nosotros hemos podido recopilar de Cristóbal Colón son unas cartas en italiano que realmente son escritas por los especialistas. Yo no soy especialista italiano, pero por los especialistas, con un italiano muy básico, muy de un niño. En cambio, el portugués era un, una lengua escrita que él manejaba que era mucho mejor. Entonces, hay algunos que también consideran que es portugués. Vaya misterio, ¿no? Y es todo un misterio porque Cristóbal Colón, aparte de esta situación, pues no sabemos a grandes rasgos muchas cosas de su vida, ¿sí? Y es interesante porque Cristóbal Colón pues va a marcar un punto y aparte en la historia de la humanidad, pero bueno, son de estos personajes que se sabe después de la muerte, no durante. Curiosidad. Ahora bien,
¿Por qué Cristóbal Colón? Y es una de las cosas que poco se habla. Siempre se habla de que ya Cristóbal Colón América, los reyes católicos lo financiaron, porque hablaremos de eso más adelante, pero ¿cuáles fueron las causas profundas de esto de ir a América, ¿no? O de descubrir América. Realmente Cristóbal Colón no quería descubrir América o encontrarse con un nuevo continente. Cristóbal Colón quería llegar a las Indias. ¿Y por qué quería que llegara a las Indias? Bueno, antes de Cristóbal Colón, sobre todo en la Edad Media, la ruta de la seda, esta ruta que estamos marcando por aquí, aunque faltan algunos pedazos por tierra que señalar, era una ruta con el propósito de ir hacia las Indias, de las Indias también a Europa, para comercializar. No era solamente una cuestión política o diplomática, sino era por comercio. Muchos productos que estaban en Asia no estaban en Europa y viceversa. Y esta ruta pues proporcionaba el comercio de los productos, la parte económica. Entonces había un interés, ¿sí? Sobre todo el tema de las especias. Las especias era un bien muy cotizado en Europa. Era algo bastante caro y era muy bien consumido, ¿sí? Entonces se necesitaban estas rutas. Y principalmente estas rutas eran importantes, pero va a dar un giro de 360 grados que va a obligar a Europa a buscar a otras rutas comerciales por lo siguiente. La caída de Constantinopla. Habíamos dicho de que el Imperio Romano de Occidente va a caer en el 476, ¿sí? Pero digamos que esto va a seguir. El Imperio Romano de Oriente continúa lo que sería llamado como el Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino va a durar hasta 1453 porque precisamente lo va a conquistar los musulmanes. Valga decir, qué ironía. Y los musulmanes van a conquistar lo que alguna vez fue parte del Imperio Bizantino. Toda esta zona verde antes era el Imperio Romano Oriente, ahora le va a pertenecer al Imperio Musulmán, que se va a llamar Imperio Otomano. De hecho, un Imperio Otomano que duraría hasta la Primera Guerra Mundial. Dato curioso, o sea, duraría muchísimo tiempo. Unos 400, 500 años. Es bastante interesante esto. Y la ruta que antes se iba por manera tradicional desde Europa y pasaba por esta zona, y también pasaba por Constantinopla, que Constantinopla queda acá donde está el mouse, lo estoy apuntando, ¿sí? En los Balcanes, era un punto importantísimo. Constantinopla era una ciudad, la conexión entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, etcétera, etcétera. Y cuando los musulmanes toman, que fue Mehmed II, el califa que va a tomar esta ciudad, bueno, es complicado porque ahora Europa no va a poder comercializar de manera sencilla y fácil, porque los cristianos y los musulmanes no se llevan muy bien. A pesar de que son religiones que vienen con un mismo parentesco, vamos a decirlo así, porque son religiones del libro, al igual que los judíos, musulmanes y cristianos son las religiones del libro, se guían por las sagradas escrituras, el Corán, o la Biblia, por ejemplo. Bueno, se llevan mal, no se llevan muy bien, no es que se lleven de lo mejor, y los impuestos que cobraba los musulmanes y los problemas de seguridad que traían pasar por este territorio eran muy notorios, así que Europa se ve obligada a buscar otras rutas comerciales. Y los primeros que van a tratar, y que lo logran precisamente con el paso del tiempo, que no es de un año para otro, sino de bastante tiempo, va a ser Portugal. Portugal va a ir, va sobre bordear el continente africano para llegar a las Indias. Esto va a ser un proceso de poco a poco. Aquí tres personajes importantes: Bartolomé Díaz, Vasco de Gama, Pedro Álvarez, que son los que van a, digamos así, van a tener bastante contacto con estas rutas alternativas para el comercio. Pero ¿qué pasa? Ahora que Portugal tiene esta ruta alternativa, pues bueno, todo el monopolio, es decir, todos los demás países tienen que pasar por las rutas de los portugueses, y también existen problemas económicos porque los portugueses se aprovechan de esto precisamente. Cobran por esto como una especie de peaje. Y aquí está el Imperio Otomano. Y bueno, ya estas dos rutas están, una porque no se puede por temas más específicos de seguridad y otra por la parte económica. Y bueno, la voluntad humana, que es lo que nosotros precisamente hablamos, y los intereses, en este caso un interés económico, va a traer como consecuencia también por otros tipos de causas, pero no vamos a entrar mucho en eso. Otro tipo de causas también va a provocar de que Cristóbal Colón viaje a Occidente, pero la más importante, o la que refleja un contexto de la época, es el tema económico, ¿sí? Aparte que los reyes en este momento
ya no son unos reyes, como habíamos dicho al principio, que son feudales, que sirven en la tierra. No, ahora ya estos reyes son reyes absolutos, reyes que tienen el poder y que buscan el dinero a través de los minerales, a través del plata, oro, a través del comercio. Y es muy importante el tener contacto con otras culturas, con otras civilizaciones, con otros pueblos y el tener que pagar o que se dificulten los precios producto de las importaciones o exportaciones que tienen estas rutas, pues no es muy bueno. Y es por eso que los reyes católicos, ahora sí, los reyes católicos van a tratar de buscar otras rutas alternativas. Cristóbal Colón, incluso antes de la toma de Granada, les va a decir que él quiere que le patrocinen este evento y los reyes católicos, sobre todo Isabel, le va a decir algo así como que mira, ok, yo sé que tú quieres, pero primero espera que acabemos con este problema que es tomar el reino de Granada y luego te damos el dinero. Y ahora recapitulemos un poco, por eso es que Cristóbal Colón no le dice que es portugués, es una de las teorías que se manejan porque Portugal tenía el dominio de estas rutas comerciales alternativas y no era muy beneficioso que Colón le dijera a los reyes católicos que le financiaran un proyecto él siendo portugués. Entonces, bueno, es así como Cristóbal Colón va a partir. Se dice que Isabel le dio unas joyas, unas piedras preciosas para que pudiese pagarse este viaje. Pero realmente lo más probable es que Isabel la Católica lo que hizo fue buscar el prestamista o el financiador para darle el dinero, los barcos, los hombres a Colón. Y hablando de hombres, es cierto, no en los demás viajes, pero en este primer viaje es cierto, ya que las probabilidades de sobrevivir digamos que eran bastante reducidas, eh, los tripulantes no eran de la del mejor aspecto y en los mejores lugares. De hecho, es cierto que de este primer viaje los tripulantes son prisioneros de guerra, porque Colón va a viajar a un lugar que sí, él quiere darle la vuelta al mundo, llegar por las Indias a través del oeste, pero no se sabe con certeza si va a sobrevivir. Y es una idea bastante loca. Es como que si yo dijera, para que se hicieran una idea, que yo voy a ir a la luna con un barquito de vela, una cosa así, no tiene sentido. Voy a ir a la luna, me voy a ir con un barquito de vela y dejo una roca allí con mi nombre escrito. No, no se puede. Más o menos así era la idea absurda que veían muchos países o naciones en ese momento sobre darle la vuelta al mundo por el occidente. Isabel va a financiar este proyecto y por eso, y junto con Fernando, y por eso tiene su crédito. Y también Cristóbal Colón tiene su crédito porque es bastante aventurado hacer este viaje. Los riesgos de sobrevivir, pues digamos que son reducidos, ya que no se sabía, nadie había explorado esta zona del mundo. Así que Cristóbal Colón hace su viaje con esa tripulación que eran prisioneros de guerra. Océano, 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 océano. Realmente no consiguen nada. De hecho, empieza a darles a estas personas escarbuto, que es la falta de vitamina C. Recordemos que cuando estamos mucho tiempo en el océano, nos puede dar esta enfermedad. La piel se empieza a quitar, a ponerse fea, fiebres altísimas, algo espantoso. De hecho, a Cristóbal Colón le querían hacer un motín. Cosa que no sucede por poco, porque llegan a la isla de San Salvador. Precisamente se llama así en honor a que fue el salvador de estos tripulantes. Según lo que se sabe, el primero que miró tierra fue Rodrigo de Triana, uno de los sí, subordinados, sí, de Colón. Isabel había dado como una especie de recompensa para el primero que mirara tierra. ¿Quién va a tomar esta recompensa? ¿Rodrigo de Triana? Pues no, lo va a tomar Colón. Colón dice, yo soy el capitán de este barco, yo miré tierra. Dato curioso. Digamos que Colón, con estos indígenas que va a tocar o va a tener aquí, no era de lo mejor. Sí es cierto que existieran abusos por parte de Colón. De hecho, cuando le agarra un huequerí, un indígena, y lo lleva, después de este primer viaje a la corte de la reina, o de los reyes católicos, mejor dicho, la reina, sobre todo, le va a decir que eso no es de Dios. Y se va a armar un debate filosófico, un debate existencialista del por qué, si es sí o no el hecho de que hay que esclavizar a los indígenas. La conclusión, el indígena no se debe esclavizar. De hecho, la reina Isabel va a enviar decretos, ordenanzas, leyes que hacen que estos indígenas, ya que están siendo súbditos o se están volviendo súbditos, se supone, de la corona española,
que ahora sí podemos hablar de corona española, ahora sí podemos hablar de España, porque Isabel y Fernando, vamos a decir que van a empezar a unirse para formar España. Aquí sí podemos hablar de España. Bueno, son súbditos de la corona y eso no es de Dios, no está bien esclavizar. Y los va a convertir de hecho en súbditos privilegiados, porque se entiende de que como estos indígenas no saben leer, no saben escribir, no saben nada, o según la concepción europea, de esta manera si se les da privilegios ellos van a poder competir con el europeo, con el español. Dato curioso del por qué se llama América América. A ver, Colón después de este viaje va a seguir haciendo viajes, pero los abusos van a ser constantes, de hecho se le va a meter preso. Él, gracias a unos amigos y algún financiamiento, va a poder salir de la cárcel. Pero Colón, después de su cuarto viaje, ya no vuelve más. Él de hecho va a morir pensando de que llegó a las Indias. Realmente él piensa que llegó a Japón, a lo que conocemos como Japón. Pero nada que ver, no sabía dónde estaba ubicado. Pero bueno, se entiende, es un hombre de la época. Uno de los primeros se puede decir de que, bueno, ya antes los vikingos habían llegado a América. Ok, pero es que ellos no sabían escribir, ellos no dejaron nada escrito. Aparte que ellos estuvieron muy poco tiempo, Eric el Rojo estuvo muy poco tiempo en la zona de Terranova, al norte de Canadá. Y realmente podemos decir que Colón sí descubrió América porque va a ser un choque cultural para Europa y nosotros venimos de allí. Entonces, sí, que no nos descubrieron, que ya estábamos aquí presentes. Bueno, está bien, pero el que dio el boom o el que dio a entender de que aquí habían cosas para explorar, para hacer, para lo que fuese, fue Colón y los siguientes. Ahora sí, América. Resulta que Américo Vespucci va a navegar las costas de Venezuela junto con otros navegantes que hablaremos. Pero lo importante es que Américo va a ser uno de los primeros, no solo de navegar las costas de Venezuela, sino que él va a ser uno de los primeros en bordear Colombia, Panamá, esta zona, y va a crear uno de los primeros mapas de estas nuevas tierras. Y en Europa van a decir, producto de la popularización de estos mapas, que realmente el que descubrió este nuevo continente, porque se dan cuenta de que es un nuevo continente, fue Américo Vespucci, o Américo Vespucio, nombre castellanizado. Y en honor a esto, entonces América se va a llamar como América, que seguramente Cristóbal Colón se estará revolcando en la tumba porque no le colocaron el nombre en honor a él, no le colocaron al continente, aunque Colombia se llama Colombia en honor a Colón. Dato curioso. Ahora bien, vamos a hablar de un poco de Venezuela. A ver, lo que sabemos de los indígenas de Venezuela es relativamente en base a lo que los conquistadores españoles, aventureros españoles, personas que viajaron acá pudieron escribir, porque es que estas sociedades, estos pueblos, vamos a llamarlos, no sabían escribir ni leer, eran ágrafos, no sabían escribir ni leer. Y digamos que estos pueblos, como no sabían ni leer y escribir, lo que nosotros podemos entender de su cultura, de cómo vivían, un poco quizás de su historia, es a través de arqueología, de otras disciplinas, ¿sí? Otras disciplinas que ayuden a entender esta sociedad, estos pueblos. Lo que sí podemos decir, y vamos para allá, en base a lo de los conquistadores españoles, en base a lo que se escribió, de esta información que podemos tener, o lo que sabemos en base a las evidencias, es que habían un montón de pueblos. Es un poco similar a lo de España, si ustedes se están dando cuenta. No existían una unión de naciones como los mexicas, que también ustedes lo conocen como los aztecas, o los incas, o los mayas, de que existían una sola unidad. No, realmente. Aquí había muchos pueblos que estaban atomizados. Estaban los caribes, los guaraos, los yanomamis, los timotocuicas, los caquetíos. O sea, había un montón de pueblos que estaban independientes unos de otros. Yo soy caquetío, yo soy timotocuica, y nos separamos, o sea, nos diferenciamos. No existía realmente una unidad de nación, de país. No existía eso. Existían pueblos. Y otra cosa, estos pueblos luchaban entre sí. Se esclavizaban incluso entre sí. Y había pueblos que eran extremadamente belicosos. No era que eran tímidos, que pobrecitos, que los españoles llegaron con sus arcabuces, con sus perros de guerra,
con su artillería y acabaron con todo. No señor, habían indígenas que eran sumamente belicosos y que guerrearon profundamente contra los españoles. Y eso lo veremos más adelante. Pero es importante dejar claro que habían un montón de pueblos y que estaban separados. Inclusive, aparte de la esclavización, habían pueblos que se comían unos a los otros, que eran caníbales, antropomorfos. Entonces, es interesante porque los españoles se van a quedar asombrados con esta situación. Hay algunos que sí lo hacen, hay otros que no, que tienen esta costumbre. Y es cierto de que muchos de estas tribus que lo hacían no era porque, ay, qué rico es comer carne humana, voy a comer carne humana por el desayuno. No, realmente lo hacían por algo de rituales, sobre todo cuando ganaban una guerra, se tomaban una especie de chicha fermentada, sobre todo los caribes, y bailaban y gritaban, etcétera, etcétera. Pero eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces, estos son personas que van a dar guerra, son unas personas belicosas, rudas, ¿sí? Unas personas que van a fundamentalmente a, a dar batalla a los españoles. Entonces, eso es lo que está pasando aquí cuando llega Cristóbal Colón. Hay un montón de pueblos atomizados, similar a España, a lo que pasaba en la antigua España. Hablemos de Carlos I. Carlos I va a ser un rey español que de hecho es nieto de los reyes católicos. Resulta que los reyes católicos van a tener varios hijos, pero para echarles el cuento corto y no extenderme, ya que esto no es un curso como tal de historia de España, ellos van a tener varios hijos y va a sobrevivir una que se va a llamar Juana la Loca. Los demás van a morir por X o Y razón, ¿sí? Juana la Loca va a, digamos, a tratar de gobernar cuando su madre muere el reino de Castilla. Le va a pedir constantemente ayuda a su padre. Pero una de las soluciones es que ella se case con el rey, perdón, que se case con el hijo del emperador, o sí, con uno de los descendientes, mejor dicho, del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un territorio vastísimo en Alemania, lo que conocemos como Alemania, muy grande, ya lo vamos a ver. Felipe el Hermoso se llamaba este hijo. Entonces se va a quedar Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Y de ahí nace Carlos, Carlos I. Carlos I va a ser rey de España. A ver, Carlos cuando toma el poder es realmente donde podemos decir que empieza la conquista como tal. Y una de las cosas que le va a pasar a Carlos I en relación a Venezuela es lo siguiente. Lo que podemos decir es que existen naciones que someten a otras. Es normal. El barón de Montesquieu, en El espíritu de las leyes, nos habla de que forma parte de la naturaleza humana, de que cuando hay poder generalmente se dominan aquellos que no tienen. Es muy común someter a otros, forma parte de la historia de la humanidad para bien o para mal. Y esta relación entre indígenas y españoles debemos entenderla como lo que es. Una relación donde va a haber conflictos, ¿sí? Productos de esta conquista, pero que al mismo tiempo va a haber mestizaje, va a haber interacción, va a haber relaciones económicas, políticas, diplomáticas, ¿sí? Entre estos dos pueblos. Los indios no eran los más buenos de los buenos, tampoco los malos, pero tampoco los españoles eran los más buenos de los buenos, ni tampoco de los malos. Eran como eran seres humanos, como habíamos dicho anteriormente. Y yo recuerdo, de entre tantas cosas que uno lee y uno analiza en base a la investigación histórica, un libro que a mí me ha marcado mucho y que refleja esto que estoy tratando de dar. Caracciolo Parra Pérez, historiador, en un libro llamado El régimen español de Venezuela, yo me quedé asombrado cuando yo estaba leyendo este libro, siendo un adolescente, porque a mí me habían echado el cuento de que los indígenas eran algo así como 10.000 indígenas en una batalla contra otros 10.000 españoles. Y la cosa no es así, resulta que eran más o menos como unos 10.000 indígenas contra 100 españoles, 200 españoles, mejor dicho, con 200 acompañados esos 200 españoles con otros 11.000 indígenas. Porque resulta que habían indígenas como los caribes, que de hecho los españoles llamaban a los caribes a todo pueblo belicoso, que esclavizaba a otros indígenas. Y cuando los españoles llegaron acá, estos indígenas que habían sido esclavizados, sometidos,
van a obtener o van a ver como una oportunidad con estos españoles de librarse de estos indígenas. Entonces pasa esta situación. Y es cierto que los españoles se van a aliar con los indígenas y los van a evangelizar, los van a volver católicos, ¿sí? O sea, nosotros acabamos, ustedes se nos unen a nosotros y nosotros acabamos con el problema y ustedes se evangelizan. Y muchos indígenas hicieron eso y se casaron. De hecho, los reyes católicos y después, posteriormente, tanto Carlos I como su hijo Fernando II, los reyes, van a promover incluso el matrimonio entre indígenas y españoles. Entonces es interesante eso. Por eso les digo que los indígenas sabían del terreno, sabían de los ríos, sabían dónde esconderse, sabían, tenían flechas envenenadas, guerra de guerrillas, de esto que estamos hablando con una guerra desgastante. Los españoles estaban llegando a un territorio que no conocían, un territorio inclusive selvático en muchas ocasiones, totalmente ajeno a la geografía de Europa y con unas situaciones bastante encomiables por ambos bandos. En la batalla de Maracapana, una batalla durísima entre españoles, con indígenas, contra una confederación indígena liderada por Guaycapuro, se demuestra esto que le estoy diciendo en este libro. Habían indígenas que acompañaban a los españoles para derrotar a los que los estaban sometiendo. Muy interesante. Y aquí es donde viene la siguiente pregunta. Entonces, si los indígenas se evangelizan, si los indígenas forman parte de España, poco a poco, ¿esto es una colonia o una provincia? Siempre se habla de la época colonial en Venezuela. Término colonial que realmente a mí me parece que es inexacto, o por lo menos no engloba todo lo que significa realmente lo que pasaba en las provincias de España. Porque España no solamente va a conquistar y anexar lo que hoy conocemos como Venezuela, sino un montón de territorio, desde México hasta Argentina, lo que conocemos como Argentina. Vamos por partes. Primero, ¿qué es una colonia? Una colonia es un lugar donde tú llegas, extraes todos los recursos, envías colonos, es decir, envías personas de la metrópolis, de la ciudad principal, llámese Madrid, como en el caso de España, o llámese Londres, como el caso de Inglaterra, por ejemplo, que es un ejemplo que refleja lo que es una colonia, las colonias británicas en el norte, que serían luego Estados Unidos, donde se llegaba con unos colonos, se exterminaba a la población indígena, no se unía con la población indígena, no se aprovechaba la población indígena, simplemente era extraer recursos para el comercio y enviarlos a la metrópolis. ¿Que eso se hacía aquí en Venezuela? Sí, sí se enviaban recursos para España, sí, pero no se mataban indígenas como tal, no se esclavizaban indígenas en el concepto de esclavización absoluta y pura. No era tan así. ¿Existían esclavos? Sí, por supuesto. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero el tema es que aquí fue un proceso más complejo porque para España las tierras conquistadas eran provincias, ya que se fundaban ciudades, se creaban iglesias, instituciones, reales audiencias, cabildos, virreinatos, capitanías generales, y existía la figura del virrey, del capitán general, un virrey que tenía casi la misma autoridad que un rey, inclusive el rey de España, y cada territorio estaba con sus propias políticas, ¿sí? Era independiente de alguna u otra manera con España, tenía una cierta autonomía. Entonces, el término más exacto es que son provincias. De hecho, si tú lees cualquier documento de la época de España, refiriéndose a estas tierras, y siempre se dicen como provincias de ultramar de España. Provincias de ultramar. Son las provincias que conforman el territorio español, la corona del territorio de la corona, acá en América. Nunca se hablan de colonias. Entonces, eso es un punto interesante. ¿Sí se extrayeron recursos? Sí. Pero también se fundaron ciudades, cosas que nunca pasó, o por lo menos no como el concepto de fundar ciudades, instituciones, etcétera, como lo que pasó en la colonización de Inglaterra y de Francia o de Holanda, por ejemplo. Entonces, eso es un tema interesante. Recordemos que la historia tiene matices, ¿sí? Y como podemos ver, hay un montón de territorio español en América. Bastante interesante esto. Entonces, como veníamos diciendo, Carlos I, rey de España, va a heredar España y va a empezar este proceso de conquista mucho más férreo, mucho más de manera dura, pues. Esto que está en amarillo es el Sacro Imperio Romano Germánico y adivinen qué, por otras circunstancias, el rey de España, Carlos, lo va a heredar. Entonces, no solamente se va a volver rey de España, sino también se va a volver emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y va a tener un montón de territorio que administrar, que controlar. Y una de las curiosidades es que para poder financiar
sus campañas políticas y la conquista de alguna manera, pero sobre todo sus campañas políticas y sus reformas que él quería llevar a cabo en general dentro del reino, él necesitaba dinero, como todos. Siempre cuando uno es político o en la vida misma para hacer cosas se necesita de dinero. El dinero no da la felicidad, pero sí da la libertad de hacer cosas. Y precisamente esta libertad lo va a llevar, esta necesidad de libertad lo va a llevar a Carlos I a buscar unos prestamistas. A unos prestamistas que le dieran el dinero para que primero tuviera más credibilidad como emperador y segundo para financiar campañas políticas, etcétera. Y militares, por supuesto. Y hay una casa de prestamistas que se llaman los Welser o los Welser, como quieran llamarse. Una casa de prestamistas que Carlos I va a solicitar. Hay otras casas, pero esta es una de las más importantes. Carlos I va entonces a pedir apoyo de esta casa alemana, germánica, y se lo van a dar. Pero la contraprestación o el favor o lo que le van a dar a cambio a los Welser, que eran alemanes, sí que podemos decir alemanes en esta época, porque Alemania no existía, pero ustedes me entienden, es que en esta provincia, la provincia de Venezuela, perdón, ellos van a llegar aquí a conquistar, ¿sí? Los alemanes, va a haber un periodo en la historia de Venezuela que los alemanes van a conquistar estos pedazos de territorio. Y van a venir con la promesa de que, ok, si ustedes me dieron este dinero, yo les doy, Carlos I dice, ustedes me dieron este dinero, yo les doy a ustedes este territorio para que lo administren, para que funden ciudades en nombre del rey de España, y ustedes se van a llevar un pedazo de dinero producto de esta situación. Y les van a dar una especie de capitulación, se llama eso, una capitulación donde los Welser deben, a cambio de este pedazo de territorio que tienen que administrar y fundar ciudades y conquistar, etcétera, deben darle a los reyes o al rey de España en este caso algo de dinero. ¿Sí? Entonces, o mejor dicho, una gran parte del dinero y ellos se quedan con una pequeña, los alemanes, para que sea rentable, ¿no? Los Berser van a colocar una condición. A diferencia de los españoles, los Bersers, al igual que los ingleses o los franceses, no ven a los indígenas como alguien similar, sino como alguien inferior. Y le dicen a Carlos I que necesitan esclavizar indígenas. Carlos I les dice, mira, ok, está bien, vas a esclavizar a los indígenas, pero solamente si los indígenas son belicosos. Si se rinden de manera pacífica, no. Pero la ley está, pero a veces no se ejecuta. Los Berser van a hacer muchos desastres en la provincia de Venezuela. Muchos desastres. Realmente va a ser algo impresionante. Y personajes como Ambrosio Finger, Nicolás Federman, Jorge Espira, nombres castellanizados, son nombres un poco castellanizados, no van a hacer caso, son conquistadores que no van a hacer ningún tipo de caso para absolutamente nada. Y van a tener problemas con Carlos I y después con Felipe II, el hijo el sucesor y el hijo de Carlos. Y les van a quitar estas capitulaciones, estos permisos, porque el permiso era como una especie de arrendamiento, de alquiler para que ellos estuvieran aquí en estas provincias y pudieran sacar crédito. Pero es que hay historias que son, wow, por ejemplo con los caquetíos, unos pueblos que están al norte de Falcón, realmente los Belser van a hacer desastres, van a esclavizar muchas personas y a veces de manera injustificada van a asesinar a muchos indígenas. Cosa que hace que se quite ya de por sí la licencia que ellos tenían y se expulsen, ¿sí? De hecho, ellos van a tratar de rebelarse, no va a funcionar y son expulsados. Entonces, esto es interesante porque sí, los alemanes estuvieron, de hecho, conquistaron, en este proceso de conquista estuvieron acá en Venezuela. Y siempre he escuchado eso típico de que, ay, ¿qué hubiera pasado si ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, los franceses, los alemanes, unas sociedades que son más civilizadas? Ojalá. Pues no exactamente hubieran sucedido cosas buenas. Entonces, eso es lo que la historia a veces nos señala que debemos escuchar. Y hablando de precisamente cosas que debemos escuchar, interesantísimas, Culmines es uno de estos personajes que se habla, pero a la vez no. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque es un personaje que
Ya las personas un tanto mayores, un poco mayores, lo han escuchado, ¿sí? Pero los jóvenes, como nosotros, poco y nada realmente. ¿Y de quién es este personaje? Personaje que algunos lo consideran como uno de los antecedentes de la independencia, como uno de los aquellos que quería librarse del yugo español. Pero ya veremos que no es tan así. Este personaje es el tirano Aguirre. Pero, ¿quién era el tirano Aguirre? El tirano Aguirre era una persona que vino de España, de la región vasca, Navarra, esa zona al norte de la península ibérica. Él va a llegar acá con un propósito de conquista, a través de capitulaciones, es decir, a través de permisos por la corona española, fundar en nombre del rey pueblos, caseríos, ciudades, evangelizar, entre otras cosas, ciudades, etcétera, ¿sí? Evangelizar y marcar un territorio, ese era el propósito del tirano Aguirre. Pero, ¿qué va a pasar con el tirano Aguirre? El tirano Aguirre, digamos que va a tener una serie de pensamientos que van en contra de la corona española y que se van a ejecutar en contra de la corona española. ¿Y cuál era este pensamiento? Bueno, él creía o él pensaba de que cómo es posible de que nosotros los conquistadores estemos dando el pellejo, estemos sacrificándonos, estemos sufriendo penurias, enfermedades, etcétera, etcétera, en un territorio que no conocemos, con estos indígenas que son bravísimos en una gran parte, y nosotros no nos queda nada, simplemente somos súbditos del rey, enviados del rey, pero realmente lo que se lleva es para el rey o para la corona, vamos a utilizar la corona, entonces no quiero eso, decide el tirano Aguirre. De hecho, le va a enviar una carta en ese momento al príncipe de España, es decir, príncipe sucesor, Felipe II, que luego sería rey, diciéndole como que, mire, yo no te hago caso, yo no voy a conquistar, a partir de ahora yo voy a ser rey de este territorio que controla España. Y así empieza una travesía desde el oeste de América, aquí donde está el río Marañón. De hecho, él va a agarrar una pequeña hueste de soldados que se les va a llamar como los Marañones. Esto Arturo Uslar Pietri, un escritor muy importante en la historia venezolana, lo trata de una manera exquisita en alguno de sus ensayos. Echa el cuento bastante interesante toda la travesía, pero en este caso, a fines de este mini curso, pues lo que vamos a explicar es que básicamente con estos soldados ellos van a desembocar en el río Amazonas, llegan al Atlántico, van a seguir viajando para llegar a la isla de Margarita y luego Barquisimeto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Él cuando empieza a llegar a la isla de Margarita y cerca por esa zona, Francisco Fajardo, que era un mestizo, ¿sí? Era una combinación entre blanco y indio, un mestizo se llama eso. Ya veremos lo de las castas sociales, ya veremos que es un mulato, un sambo, etcétera. Pero Francisco Fajardo, de hecho hay una autopista que le quitaron el nombre. Curioso porque en Caracas, eso fue en Caracas, eso fue hace un par de años si no estoy mal. Le quitaron el nombre porque decían que Francisco Fajardo era un español que acabó con los indígenas. Pero realmente él era mestizo, o sea, él tenía su madre era indígena. Entonces, bueno, son cosas que a veces uno no entiende. Esto de quitar nombres y ponerlos en autopistas, etcétera, en edificios públicos, pero bueno, cosas que pasan. Francisco Fajardo le va a hacer pelea al tirano Aguirre. En un momento el tirano Aguirre, con estos soldados que para nada eran débiles, eran bastante rudos, ¿sí? Está como una especie de bandidos más que todo. Le van a hacer frente a Fajardo, van a ser derrotados, esta cuesta de bandidos van a escapar y luego Juan Rodríguez Suárez mismo, que iba a fundar la ciudad que hoy conocemos como Mérida, los Caballeros de Mérida, va a fundar esa ciudad, va a perseguir al tirano Aguirre en Barquisimeto, en esta zona, con otros españoles, le va a dar caza y el tirano Aguirre llega a una situación muy comprometedora y el resumen es que se va a dar cuenta de que llega un punto que está tan acorralado que los mismos
marañones que lo acompañaban lo van a asesinar, o lo van a querer asesinar. Y antes de eso, antes de que lo asesinen, en un evento bastante trágico, él va a llegar y le va a su hija, le va, ya su hija siendo joven, una joven, le va a clavar un puñal en el vientre y la va a matar. Y mientras esta se estaba desangrando, él va a decir, el tirano Aguirre dice algo así como que no vas a ser cama de estos bandidos, no vas a ser lecho de estos españoles. O sea, como para que no fuera usada, violada quizás por estos españoles. Aunque era algo como muy sangriento, muy sanguinario lo que va a hacer el tirano Aguirre con su hija. Cosas que pasan. De hecho, es bastante común en la zona de la costa que en la noche, cuando hay algo así como un fuego que no se ve, como una penumbra, como algo, como un soplido en la playa, esa es el alma en pena que está por allí del tirano Aguirre. Hay historiadores como Miguel Otero Silva, que habla, de hecho, en este libro, Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, que hablan de que él es el primer antecesor de la independencia. Pero realmente podemos hacerle caso a Miguel Otero Silva o a estos historiadores que hablan de esto, pues realmente no. Porque lo que quería Lope de Aguirre, el tirano Aguirre, era crear su propio reino. Él era un bandido, o sea, él quería desligarse de la corona, pero no con fines de independencia, sino con fines propios y crear su propia monarquía o una especie de monarquía, llámese como se llame. Entonces el príncipe de la libertad, él estaba bajo unos intereses. Ya hemos dicho que los seres humanos se basan en unos intereses y ahí está. De hecho, la portada de este libro se inspira en una película que no me acuerdo el nombre de este actor, creo que es un alemán, una película hecha por alemanes, si no estoy mal, muy buena, se las recomiendo bastante, que la vean. No recuerdo el nombre, creo que es Lope de Aguirre, creo que se llama la película, no me recuerdo el nombre, pero es muy buena esta película, ya tiempo que no la veo. Y refleja esta tragedia que le pasa al final de la vida de Lope de Aguirre, ¿no? De hecho, Lope de Aguirre cuando lo mata, sus propios marañones, después de lo que pasó con su hija, lo van a agarrar, lo van a matar, lo pican en cuadritos, estas partes que lo pican, lo fríen en aceite hirviendo, luego lo envían a distintas partes. La creencia de hacer esto es que, y esto lo vamos a ver mucho más adelante, también en otras situaciones posiblemente, es que si tú picas a una persona, según la religión católica, él no va a poder ser, o ella no va a poder ser dado santa sepultura y no va a poder ir al cielo y por eso su alma queda en pena. De hecho, estamos mencionando eso anteriormente, ¿no? Esas leyendas que hay por ahí en la costa, sobre todo central de Venezuela. Interesante. Vamos con otro tema. Resulta que Alonso de Ojeda, que va a acompañar a Américo Vespucci, de hecho, en estos viajes de cartografiar, de navegar el nuevo mundo, se van a dar cuenta y vamos a ver de dónde viene este nombre de Venezuela, dónde es el origen del nombre de Venezuela. Se van a dar cuenta de que en el lago de Maracaibo existían unos indios que tenían unas casas llamadas palafitos, ¿sí? Estos palafitos, como están en la imagen, están sobre el agua, ¿sí? Resulta que Américo Vespucci y Alonso de Ojeda conocían perfectamente el hecho de que en Italia, en una ciudad llamada Venecia, que algunos lo conocerán, las casas están construidas sobre el agua, ¿sí? Entonces, el término Venezuela quería referirse como una pequeña Venecia, ¿sí? Eso de suela quiere decir como algo pequeño, como algo peyorativo a lo pequeño. También hay lingüistas que dicen que esto de suela, como por ejemplo mujerzuela, es como una mujer que es para cualquiera, o utilizar este término como para desacreditar algo, ¿no? Entonces, bueno, pequeña Venecia, una pequeña Venecia de poca monta, podríamos decir así. De hecho, por eso se llama Venezuela, es una de las explicaciones. Hay otra explicación que no voy a entrar en muchas profundidades, de hecho hay un texto muy interesante sobre eso, original, pero para hacerles el cuento corto, otra explicación es que el término Venezuela viene de que los mismos indios le llamaban a esa zona donde vivían cerca del lago Maracaibo como Venecihuela, como que vivíamos en Venecihuela.
y quedó allí, ¿no? También. Entonces están estos dos, que son las teorías más de dónde viene el término de Venezuela. En lo particular, es válido decir de que es cierto una u otra, puesto que la evidencia realmente no es tan grande. Pero bueno, esas son las interesantes, ¿no? De dónde viene el nombre de nuestro país, Venezuela. Como habíamos dicho, Guaycaipuro y Tiuna el Fuerte se van a enfrentar junto con otros. Tiuna el Grande también, también le decían, junto con otros. Otros indígenas caribes, de estos que medían 1,90 m, 2 metros, fornidos, belicosos, conocedores del terreno, etcétera, constantemente se van a enfrentar, por ejemplo, a lo que nombramos antes, Francisco Suárez, ese que fundó Mérida. Y de hecho lo van a matar, cosa curiosa. Lo van a matar, cosa curiosa. Y van a ser un dolor de cabeza. Y bueno, ahí está sin duda una pintura clave. Debemos hablar de la fundación de Caracas, que realmente la ciudad se llama Santiago de León de Caracas en 1567. Esto es muy interesante eh, porque la ciudad de Caracas se funda mucho después de que ya españoles estén aquí o europeos estén aquí en el, en el, lo que podríamos decir hoy como el país, ¿no? Entonces es interesante verlo allí, ¿no? El que va a fundar Caracas va a ser Diego de Lozada, junto con otros españoles, otros acompañantes. Y una de las cosas más interesantes es que Diego de Lozada va a estar acompañado de una persona, un personaje que es necesario hablar para reflejar más o menos cómo era la situación, porque no solamente los españoles tenían problemas con los indígenas y conflictos en este proceso de conquista, sino que además, además los españoles tenían conflictos con otras naciones extranjeras. Y eso se ve reflejado en este personaje que es Alonso Andrea de Ledesma. Alonso Andrea de Ledesma es uno de estos personajes, al igual que el tirano Aguirre, que poco y nada se habla. Y las personas que lo conocen son personas mayores. Y algo habrán escuchado de Alonso Andrea de Ledesma. Alonso Andrea de Ledesma van a ser uno de estos acompañantes de, de la Fundación de Caracas. Eh, ya joven, siendo joven, va a fundar con estos Caracas. Pero lo interesante es que cuando él se vuelve mucho mayor, se va a ver envuelto en una situación, ya un señor muy mayor, ya un anciano, de unos aproximadamente unos 60 y pico de años, 70 y pico ya, sí, 70 y pico de años más o menos, 72. Alonso Andrea de Ledesma se va a ver en una situación muy interesante porque la ciudad de Caracas la van a querer conquistar y saquear. Sobre todo saquear. Resulta que los ingleses, los británicos, los ingleses, tenían una cosa que se llamaba la piratería, el ser corso. Y habían un montón de navegantes que buscaban la patente de ser corso a través de la corona inglesa con permiso para poder saquear naciones como España, saquear costas, islas en América como España, y Caracas está cerca de la costa. Y alias Preston va a hacer uno de estos corsos que no son, estos piratas no son nada que ver con Disney, no son estos de los piratas del Caribe, nada que ver, son unos bandidos, unos turanes, unos furibundos que realmente van a hacer bastante daño a las costas de las provincias de ultramar de España. Y entre eso no se salva Caracas. Entonces en Caracas ya sabían en ese momento que alias Preston iba a llegar. Y los jóvenes se van a reunir, liderados por algunos, para hacerle frente en la costa, cerca de Puerto de La Guaira. De hecho es donde iban a desembarcar. Y la idea en un primer comienzo era esperarlos por el camino real, un camino que conectaba la costa con Caracas y que toda persona generalmente pasaba por allí. Pero ¿qué va a hacer alias Preston? No va por ese lado, va por otro camino, por las montañas. Y cuando llega a Caracas, se da cuenta de que no hay nadie. Está totalmente solo. A excepción de mujeres, niños y hombres mayores. Muy mayores como para pelear. ¿Qué va a hacer Alonso Andrea de Ledesma? Toma su armadura oxidada de fundación,
esta armadura que utilizó en la fundación de Caracas, que había peleado con estos indígenas, estos caribes, se la va a colocar y va a ir a hacerle frente a Alias Preston con su hueste de piratas. Alias Preston no se cree, los piratas no se creen de que este señor, con una armadura vieja y montado encima de un caballo ya que tiene bastantes problemas de nutrición, les haga frente. Hay risas, hay juego, y Alonso carga con su lanza, carga con su alabarda, mejor dicho, una alabarda ya oxidada, carga contra los piratas. Le da muerte a dos, a tres. Y ahí sí Alias Preston ve que la cosa es seria y lo matan. Luego de la muerte de Alonso Andrea de Ledesma, Alias Preston le hace un funeral militar con honores por lo que hizo. Y es cierto que en esta época, más adelante, va a venir, y ustedes seguro les recordarán, una de estas obras literarias que empieza de la siguiente manera. En algún lugar de la Mancha existía un hidalgo. ¿Se acuerdan? En algún lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme existía un hidalgo. Esta frase es culmine porque es escrita por Miguel Cervantes, que va a crear Don Quijote. Y Don Quijote tiene estos aspectos muy, muy caballerescos de Alonso Andrea de Ledesma. Yo soy uno de los partidarios, junto con otros, de que piensan de que Alonso Andrea de Ledesma fue una inspiración para Miguel Cervantes para escribir a Don Quijote. Recordemos, y es factible, ¿por qué no? Que las provincias de ultramar eran de España, no eran colonias, y de alguna manera la información que pasaba aquí iba tarde o temprano a llegar a España, viceversa, porque había comunicación, sí existía. Y ahí está la figura mítica de Alonso Andrea de Ledesma, que era necesario hablar, porque es un personaje que es de esta época colonial que poco, ¿no? Poco se conversa. Por otra parte, para seguir adelante, ya nosotros habíamos hablado un poco de los indios. Habíamos dicho que los indios esclavizaban a otros indígenas, comían carne humana, habían unos que eran belicosos, otros que no, otros que apoyaban a los españoles en contra de los que sí, otros en contra de los que los esclavizaban. Pero ¿qué pasaba con los negros? A ver, esto es un tema, un temazo. Los africanos, los negros africanos, ellos no era que los ingleses, los británicos o los españoles llegaban a África y masacraban a un montón de gente y esclavizaban a un montón de gente y los traían. No era tan así. Primero hay que decir que en África, al igual que en cualquier nación o en la historia de la humanidad generalmente, le pasa lo mismo que a otras, que es yo soy superior, un pueblo superior a otro y esclaviza a otro pueblo, somete a otro pueblo, tributa a otro pueblo, vasalliza a otro pueblo, somete a otro pueblo, y cuanto sinónimo o epíteto exista para referirnos a que las sociedades en muchas ocasiones, y esto es cruel decirlo, pero es la esclavitud, ha estado imperante en las sociedades por muchos tiempos, por mucho de que no hoy en día no pase, y es algo maravilloso de que hoy no pase, lamentablemente existía la esclavitud. Y en África pasaba algo similar, había pueblos que sometían a otros, igual que los indígenas acá. Y cuando sometían a otros, estos los comercializaban con los ingleses, con los franceses. Y cómo los españoles obtenían a los negros que iban a trabajar acá. Curioso es que los españoles los compraban a los ingleses y a los franceses. No los compraban desde África, no. Los ingleses y los franceses tenían islas en las Antillas, islas que están alrededor del Mar Caribe, colonias de los británicos, ingleses y franceses. Y los españoles los van a comprar. Y muchos españoles incluso se van a escapar porque de los ingleses y los franceses y de los otros, holandeses, etcétera, porque el trato que se les da en las provincias de ultramar de España es muy distinto. Hay un libro que es de Alexander von Humboldt, un científico muy interesante que pasó, alemán, que pasó por acá a finales del siglo XVIII, que va a hablar que los negros son bien tratados en estos libros que son los viajes equinocciales al nuevo continente, se llama este libro. También José de Oviedo y Baños habla un poco sobre esto. Y el informe de José de Olavarriaga, que ya hablaremos de este personaje, el informe para la compañía guipuzcoana, también habla de que los negros hasta son flojos, casi no trabajan, se les trata muy bien, hay que darles palo para que trabajen. Los negros son mucho mejor tratados a pesar de que son esclavizados acá.
tienen un mayor trato. Entonces hay muchos que se escapan para acá y los negros forman parte de la sociedad, sí, van a formar parte inevitablemente de la sociedad castoide, de la sociedad de castas, porque esta sociedad de castas, donde hay indígenas, negros y otras castas mulatos, que es la combinación de unas razas, zambos, combinación de unas razas, mestizos, combinación de una raza que ya hablaremos más adelante, es una riqueza que existe, mestizaje cultural que existe, y los negros no están exentos de eso, ¿no? A los negros se les trata de esa manera, y a diferencia de los ingleses y los franceses, que sí los trataban bastante fuerte como mano de obra, sobre todo. De hecho, hoy en día aún existen problemas raciales en Estados Unidos, por ejemplo, sobre esta situación, y es poco común ver a un mestizo que no sea de Latinoamérica o Hispanoamérica, que sea nativo o originario de Estados Unidos. Es muy raro. Siempre son o blancos o negros. Y si no es blanco ni negro es porque es mexicano, argentino, venezolano, colombiano, etcétera. Entonces eso es interesante. Y hablando de negros, es cierto que va a haber una ocasión donde la provincia de Venezuela va a adquirir a un rey de África que fue esclavizado por otros, que fue sometido por otros, con gran parte de su hueste, gran parte de su población, de ese reino que tenía. Este es el Negro Miguel. El Negro Miguel va a ser esclavizado, traído para acá, y el Negro Miguel va a querer, de alguna manera, hacer cosas distintas. Él quiere fundar su propio reino, ¿sí? Porque él era un rey. Él quiere fundar su propio reino, él quiere hacer su propio reino. De hecho, él va a rebelarse en contra de la corona española. Incluso va a nombrar a alguien para que sea el cura del reino. Él tiene a su esposa, de hecho. Y bueno, es un antecedente que debemos hablar. Un antecedente de la independencia. Aunque es cierto de que él no quiere independizarse. Él quiere también, al igual que el tirano Aguirre, hacer su propio reino, pero con otras motivaciones. Es una motivación más como la libertad. Recordemos que todo ser humano quiere la libertad. Es innegable que la libertad es presente en la humanidad, o lo que uno desea con constante aliento. Y el negro Miguel quiere pues eso, y quiere la libertad para él y para los suyos. De hecho, unos indígenas y algunas personas de estas razas, de estas castas, que son discriminadas de alguna manera, van a querer rebelarse y apoyan al negro Miguel, pero esto obviamente no va a resultar. Va a ser sometido, le va a pasar lo mismo que al tirano Aguirre, va a ser ejecutado, partido en pedazos, se va a enviar varios por el centro del país y para que no se le dé santa sepultura. Y bueno, esto es un antecedente también que se debe tomar en consideración al momento de hablar de la época colonial. Por supuesto, no estamos entrando en detalles porque, como decimos, esto no es un curso de historia colonial, un curso a profundidades sobre cada suceso, pero hay que nombrarlo, es muy, muy necesario, ¿sí? Van a existir una cantidad de contratiempos, de enfermedades. Para que se hagan una idea, el promedio de vida de la época era de unos 40, 45 años. O sea, ya tú tener 50, 60 años ya eras un viejo, viejo, viejo. O sea, era como hoy tener 80 años, 90 años. Era una cosa impresionante. Y va a haber un montón de contratiempos. Peste, viruela, vómito negro, terremotos, un fin de cosas. Un fin de cosas en un lugar donde literalmente era Monte Culebra, donde hasta se estaban empezando a formar instituciones, se estaban empezando a formar, porque todavía estamos en este periodo de conquista, en este periodo donde se están haciendo territorios, se están dando órdenes. Hay algunos conquistadores que sí se toman en serio las leyes dadas por las coronas españolas de no someter al indígena, hay otros que no, y el que no lo hacía se le castigaba inclusive. Entonces, esta es la dinámica que tiene este momento. Y vamos a seguir más adelante porque va a haber un momento donde estos reyes que habíamos hablado, como Felipe II, como Carlos I, ¿sí? Y van a seguir otros reyes, Felipe III, etcétera. Estos reyes se van a acabar. Estos reyes fueron los reyes como más grandes, más importantes. Y es cierto que a partir de aquí va a haber una especie de decadencia. Vamos a explicarlo con mejor detenimiento.
Resulta, y recapitulemos un poco, que la corona española se fundamenta sobre todo en dos reinos, el reino de Castilla y el reino de Aragón. E Isabel y Fernando eran primos, ellos eran de la casa de los Trastámaras, habíamos dicho. ¿Se acuerdan de Carlos I? Que era hijo de Juana, ¿sí? Y hijo de Felipe el Hermoso, pero Felipe era de la casa, una casa distinta, porque era descendiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, esa casa se llama la casa de los Habsburgo. Y como impera el apellido del padre, incluso es una herencia que tenemos hoy en día, Carlos I es de la casa de los Habsburgo, no de los Trastámara. Es por eso que va a haber una dinastía de los Habsburgos hasta Carlos II. Carlos II el hechizado, que va a morir en 1700. ¿Qué es lo que va a pasar? Carlos II no va a dejar hijos. Digamos que en este momento los diferentes reyes tenían un grave problema, que era que se casaban con primas, con tías, algo complicado. Había mucho incesto, mucho incesto. Y Carlos II va a ser el resultado de todas estas generaciones siendo incestuosas, de alguna manera que, ojo, se veía bien en la época en la nobleza, se veía bien, era la manera de conservar el patrimonio, para este momento está bien. Carlos II va a adquirir unas características como un cerebro con problemas, incluso se dice que tiene androcefalia, una especie de esquizofrenia, camina raro, es un poco torpe, no tiene hijos a pesar de que lo intentó. Y cuando Carlos II muere, va a surgir otra casa, que es la casa de los Borbones. Va a haber un conflicto que se llama la Guerra Civil Española, la Guerra de Sucesión Española, donde hay otra casa que había como una especie de tío de Carlos II, pero es una casa distinta, una casa incluso de franceses, casa Borbón. Ellos van a ganar esta lucha contra otros descendientes que sí eran de los Habsburgo. Ellos van a ganar. Y aquí está Carlos II el hechizado, Guerra de Sucesión Española, y viene Felipe V, ¿sí? Viene Felipe V. Y de hecho, esa casa, la casa de los Borbones, hoy en España aún sigue con Felipe VI. Impresionante, ¿no? Este Felipe VI, el que está aquí en pantalla. Aún continúa. Entonces ahí está Felipe V. Y Felipe V va a hacer unas cosas totalmente distintas a lo que se había hecho antes. Él quiere un gobierno de administración y es lo que va a partir de aquí los diferentes sucesores de Felipe V a hacer. Y en la provincia de Venezuela no se va a quedar atrás. Felipe V se da cuenta de que la provincia de Venezuela tiene una gran problemática, que es el tema del contrabando. A ver, resulta que los productos que se tenían acá, como perlas, café, cacao, etcétera, ganado, entre otros, caña de azúcar, en fin, cueros, que es algo muy rico, resulta que las personas se veían más beneficiadas por comercializar estos productos con el extranjero, pero con colonias británicas, francesas, holandesas, y no con otras provincias de ultramar de España o con la península ibérica, con la misma España allá en la península ibérica. Y era más fácil contrabandear y vender por el mercado negro hacia países extranjeros que hacerlo lo legal, que era venderlos a otras provincias o enviarlo directamente a España, a la península. Felipe V se da cuenta de este gran problema, va a enviar a José de Olavarriaga a hacer un informe, el informe de Olavarriaga, para crear lo que vamos a ver más adelante como una compañía que va a resolver o va a tratar de resolver una serie de problemas, ¿sí? Pero Felipe V quiere ya empezar a hacer reformas. Para este momento, en la creación de una compañía, que ya hablaremos, Venezuela era una provincia, ¿sí? Dividida en otras subprovincias, vamos a decir, y formaban un todo un virreinato, el virreinato de la Nueva Granada, lo que conocemos como Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Todo ese territorio era uno solo, una provincia de España. Y ahí entonces surge la compañía guipuzcoana, una compañía con el propósito de evitar el contrabando y regularizar los precios, sobre todo del cacao. Quería regularse el precio del cacao. El cacao era una delicia, una exclusividad para los europeos. Y España tenía cierto control sobre eso. Un cacao que hasta hoy en día sigue siendo muy rico, el cacao venezolano.
¿Qué va a pasar? Resulta que esto de regular los precios, quizás para los grandes comerciantes, no les hacía mucho caso porque a pesar de que podían perder dinero, la diferencia no era tanta, seguían ganando dinero. Seguían ganando dinero si lo hacían de manera legal. Ok, ya no era la misma entrada, pero está bien. Pero ¿qué pasa? Los pequeños comerciantes, los que sí vivían del día a día, los que sí les costaba más tener estos productos y venderlos, sí se vieron mucho más afectados porque la reducción del ingreso fue bastante más notoria, se notó mucho más. Entonces va a salir un personaje que se va a llamar Juan Francisco de León, que era un blanco de orilla, es decir, era un blanco que venía siendo migrante de Europa, o descendiente de migrante de Europa, de europeos, que se obstina de esta situación y no le gusta el hecho de que controlen el precio a los pequeños comerciantes. Y los blancos de orilla se van a rebelar, van a haber blancos de orillas que van a rebelarse contra la compañía, contra la corona. ¿Qué va a pasar? Esta rebelión interesante va a tratar de levantar, de hecho Juan Francisco León tenía cierto poder político en algunos pueblos de la costa, él va a tratar de rebelarse contra la corona española, no va a funcionar. Pero ya aquí ya no se están rebelando indígenas o no se están rebelando negros o personas que tengan esclavitud. No, 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 no. Aquí se están rebelando blancos. Blancos de orilla, eso sí. Porque habían otros que eran los blancos criollos. Que los blancos criollos eran los que descendían de los conquistadores españoles y que tenían mucho más poder. Tenían la totalidad del poder en muchas instituciones inclusive. Y veían con malos ojos a estos blancos de orilla que eran migrantes, que no eran descendientes de casas nobles, que eran comerciantes, burgueses, artesanos, etcétera. Y aquí es distinto, ¿no? Aquí la cosa cambia. Y ya esto es un antecedente bastante más claro, porque ya es cierto que en este momento existe una especie de diferenciación, o se quiere diferenciar el hecho de ellos, que son los españoles de la península, y nosotros los españoles de América. Y nosotros, ellos no están pensando en nosotros. Entonces ya empieza a haber como una cierta diferenciación, ¿sí? La sociedad y ellos. Entonces ahí eso es interesante. Y producto de esta rebelión de Juan Francisco de León, que es por motivos económicos, aquí no se quiere crear una independencia o un reino, realmente lo que se quería era que se redujesen los precios. Un dato curioso es que Juan Francisco de León va a donde está el capitán general de la provincia, vamos a decir así, el líder de la provincia, en Caracas, con su gente lo va a apuntar y le va a decir: necesitamos que bajes los precios de los productos, que dejes de regular. Y claro, uno siendo apuntado, pues obviamente es cine. Sí, todo lo que tú quieras, yo te hago caso, no me mates, no me dispares. Pero claro, al poco tiempo el capitán general va a reunir una serie de tropas y no le va a hacer caso a Juan Francisco de León. Nuevamente, picado en cuadritos, lo van a enviar en distintas partes, no le van a dar santa sepultura. Pero Francisco de León sería la inspiración de otros antecedentes más directos para la independencia de Venezuela. Eso sería interesante ver. Pero hasta acá termina la clase del día de hoy. Seguiremos en la próxima clase hablando sobre estos antecedentes de la independencia de Venezuela y ya nos meteremos directamente con la independencia de Venezuela, ¿sí? En esas primeras fechas importantes. Si te gustó la clase, por favor dale me gusta, comenta cualquier duda, pregunta o comentario que tengas, yo con gusto te voy a responder. Y nada, sin nada más que decir, muy satisfecho. Nos vemos en la próxima, queridos amigos. Aquí Breyen, un saludo, adiós.